Hola, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para el curso de Bioestadística para Medicina de la UB del campus de Belviche. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio, así que si os apuntáis con tiempo os servirá para toda la evaluación continua. Y si os apuntáis más a última hora os servirá básicamente para preparar el examen final. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. En las clases grabadas hay teoría y ejercicios, explicados en pizarra, todo súper adaptado a cómo lo hacéis en clase y a cómo os lo van a preguntar. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y están en YouTube. Después, para acceder al resto del curso, sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntéis al curso, os enviamos un dossier en PDF, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues vamos a empezar ahora así con esta primera clase. Vamos a la página 2 del dossier y empezamos con este primer tema que tenéis de estadística descriptiva. Bien, antes de nada, para entender la estadística descriptiva, tenemos que entender que a nosotros normalmente nos va a interesar conocer una determinada población. ¿Sí? Por ejemplo, queremos conocer cómo ha ido el examen de bioestadística a los alumnos de medicina de Belviche, ¿no? Pues nuestra población, ¿cuál sería? Todos los alumnos que han hecho el examen. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no vamos a poder acceder a toda la población entera. Así que vamos a coger una pequeña muestra. ¿Sí? La muestra la deberemos recoger por un método representativo, ¿sí? De forma que, por ejemplo, lo cogemos al azar, pues de todos los alumnos que han hecho el examen, recogemos solo a 20 alumnos al azar y les preguntamos la nota que han sacado. Cada uno de estos alumnos, cada uno de los elementos de la muestra serían los individuos, que es de donde recogeremos los datos, ¿no? De cada uno de los individuos. Así que lo que nos interesa conocer es la población. Para conocer la población cogeremos una muestra representativa de la población y dentro de la muestra tenemos a cada uno de los individuos, ¿no? Lo tenéis aquí definido: individuo, muestra, población. Venga, entonces, la estadística. Hablaremos de estadística descriptiva. Bueno, antes de nada, ¿qué sería la estadística? La estadística se refiere a todo lo que tiene que ver con los datos, la rama de la ciencia encargada de todo lo que tiene que ver con los datos, y se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. En esta primera parte vamos a empezar a trabajar con estadística descriptiva. La estadística descriptiva consiste en intentar resumir unos datos, ¿sí? Son todas las técnicas que nos sirven para resumir, para describir unos datos, para que los podamos entender mejor. Si nosotros recogemos las notas de los alumnos en un Excel larguísimo de no sé cuánta gente, nosotros no vamos a entender lo que está pasando ahí. Necesitamos técnicas que nos ayuden a resumir toda esa información a través de tablas, a través de gráficos, a través de indicadores numéricos. Pues de eso se encarga la estadística descriptiva. Así que la estadística es la ciencia que se encarga del análisis o del estudio de los datos, y podemos hablar de estadística descriptiva, que se encarga de resumir todos estos datos para que sean más comprensibles. Estadística descriptiva describe, resume los datos. Y luego tendríamos la estadística inferencial, que la haremos más adelante, que consiste en que a partir de los datos que nosotros tenemos, con estadística descriptiva los resumiremos, pero realmente lo que nos interesa, decíamos que no era la muestra, era la población. Pues la estadística inferencial se encarga de extrapolar esos resultados que hemos obtenido en la muestra a la población general. ¿Sí? Lo veremos en la segunda mitad de la asignatura, la estadística inferencial. Ahora, de momento, empezaremos con estadística descriptiva.
Venga, entonces, un análisis descriptivo de los datos tiene estos 3 pasos que tenéis. Lo primero es procesar los datos. Consiste en elaborar un formulario apropiado para codificar los datos relevantes en un formato electrónico, ¿no? Recogemos los datos y los procesamos para que podamos trabajar con ellos. Después tendremos la edición de datos, la revisión de los datos registrados con el fin de controlar su exactitud, consistencia y totalidad. ¿Sí? Revisamos los datos que tenemos, que sean todos correctos. Y finalmente el tercer paso ya sería describir los datos, ¿no? Descripción, resumen de los datos. ¿Sí? Como primer paso del análisis estadístico, el investigador tiene que resumir los datos de forma concisa para obtener una primera impresión de las características generales, ¿no? Lo que decíamos, nosotros queremos conocer la población, sacamos una muestra. Los datos de la muestra, imaginaros las notas de no sé cuántos alumnos. Yo todos esos números no los puedo entender bien, pues necesito estadística descriptiva para sacar unos gráficos, unas tablas, la media, la desviación típica, unos indicadores, ¿no? Para entender lo que está pasando aquí. Y después, ya lo veremos más adelante, mediante la estadística inferencial entenderemos lo que pasa en la población general a través de las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. Venga, siguiente concepto. Luego tenemos el concepto de variable. ¿Sí? La variable es lo que estudiaremos en estadística. Una variable es cualquier característica que puede variar entre las diferentes observaciones. Cualquier característica que puede variar, que puede tomar diferentes valores. Por ejemplo, si cogemos un alumno al azar y le preguntamos la nota que decíamos antes, eso sería una variable, porque no todo el mundo tiene la misma nota, puede ser distinto en las diferentes personas. Así que eso sería una variable. Otra variable podría ser, pues si le preguntamos la edad que tiene el alumno, ¿no? Pues los alumnos tendrán edades diferentes, también podrá tomar diferentes valores, serán variables. O el sexo, si es chico o chica, o el estado civil, si está soltero, casado, divorciado, viudo, o si preguntamos por las asignaturas que se ha matriculado el alumno este semestre, ¿no? Cualquier cosa así sería una variable. Así que en estadística vamos a trabajar con las variables. Y para trabajar con las variables tenemos que entender los diferentes tipos de variables que tendremos. Podemos hablar de variables de tipo cualitativas y de tipo cuantitativas. Las cualitativas o categóricas también se llaman, se refieren a cuando la variable toma categorías como resultados de la variable. Toma categorías, nombres. Por ejemplo, decíamos antes el sexo, pues chico o chica. Esos son categorías, cualidades, ¿no? Así que sería cualitativa. En cambio, si hablo de la nota del examen numérica, pues sería una variable cuantitativa porque el resultado será un número, ¿sí? O si hablo del número de asignaturas matriculadas, es una cuantitativa. Cualidades y números. Dentro de las variables cualitativas tendremos dos subgrupos en función de lo que se llama la escala de medida, que son las cualitativas nominales si no tienen orden, y las ordinales si sí tienen orden. Nominales si no tienen orden las categorías, ordinales si sí tienen orden. Por ejemplo, decíamos antes el estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo. Son categorías, ¿no? Bueno, cada persona puede tener un estado civil diferente, así que es una variable. Es cualitativa, porque tenemos diferentes categorías como resultados, soltero, casado, divorciado, viudo. Y es nominal, porque no tiene orden, ¿sí? Yo puedo decir soltero, casado, divorciado, viudo, o viudo, soltero, divorciado o casado, es igual. Nos da igual, son cosas distintas, así que eso sería una variable tipo nominal. En cambio, si yo hablara del nivel económico del alumno, como nivel económico de la familia del alumno, como nivel económico bajo, medio o alto. Aquí tendríamos tres categorías, ¿no? Que estarían ordenadas, medio es más que bajo, alto es más que medio, así que si hay un orden, una jerarquía entre los valores, sería ordinal. O la nota del examen categórica como suspendido, aprobado, notable, excelente, matrícula de honor. Eso también sería ordinal, ¿no? Porque tiene un orden, una jerarquía. Esos son los dos tipos de variables cualitativas. Si la variable es de tipo numérica, si son números como resultado de la variable, será de tipo variable cuantitativa. Y tendremos también una diferenciación que sería que las cuantitativas, vamos a poner así, cuantitativas, pueden ser de tipo discretas o de tipo continuas. Discretas y continuas. Cuando hablamos de una variable de tipo cuantitativa discreta, quiere decir que son números, pero son números discretos, es decir, números que tienen saltos entre los diferentes valores. Por ejemplo, decíamos el número de asignaturas matriculadas, ¿no?
Pues puede ser que te hayas matriculado de ninguna, de una, de dos, de tres, de cuatro, pero no te puedes matricular de 2,5, o te matriculas de 2 o de 3, ¿no? Así que tenemos saltos entre los números. Mientras que si la variable es todo un continuo de valores sin saltos, diremos que es una variable tipo cuantitativa continua. Por ejemplo, si digo la altura que tiene el alumno, ¿no? La altura, pues entre medir 1,70 y 1,71 habrían infinitas alturas entre medio. No hay ningún salto de medir 1,70 a medir 1,71. Puedo medir 1,70,5, 1,70,752, ¿no? Así que es todo un continuo de valores que pueden salir con infinitos decimales. No hay ningún salto de pasar de un valor a otro. Esa es una variable de tipo cuantitativa continua, ¿sí? Venga, entonces, con esto acabamos esta primera parte de introducción de estadística descriptiva, así que vamos a la página 3 y vamos a empezar ya con la estadística descriptiva en sí, de tipo univariante. ¿Qué será la estadística descriptiva univariante? Página 3, cuando hablemos de estadística descriptiva para analizar una sola variable, ¿sí? ¿Cómo analizar una variable? Por ejemplo, la nota del examen. Podría ser bivariante, lo veremos ya en el próximo vídeo. Bivariante sería si estudiamos dos variables conjuntamente. Quiero saber la nota y las horas que ha estudiado el alumno y quiero ver si hay relación entre las dos cosas. Eso sería bivariante. Vamos a empezar haciendo análisis descriptivo univariante. Venga, análisis descriptivo univariante. Venga, lo primero que podemos hacer para hacer análisis descriptivo univariante es la tabulación. La tabulación consiste en poner los datos en una tabla de frecuencias. Vamos a trabajar con este ejemplo. Dice clase a la que va el alumno, clase B, otra persona que va a la clase B, otra a la clase A, otra a la clase C, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer para tabular los datos es primero poner los diferentes valores de la variable. La clase A, la clase B, la clase C. Y después pondremos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Venga, lo primero de todo, tenemos arriba, frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Dices el número de veces que se repite un determinado valor. Sería cuántas veces nos aparece cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos alumnos tenemos que van a la clase A? Pues tenemos 2 alumnos, ¿no? BBA, CBB, CBA, ¿no? Tenemos 2 alumnos que van a la clase A. Después, ¿cuántos alumnos tenemos que van a la clase B? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tenemos 6 alumnos que van a la clase B y a la clase C son otros 2 alumnos. Pues esas serían las frecuencias absolutas. ¿Cuántas veces nos aparece cada uno de los valores de la variable? Y después tendríamos las frecuencias absolutas acumuladas. Si en lugar de hablar de la frecuencia absoluta de ese valor hablamos de forma acumulada, es decir, ¿cuánta gente es de la clase A o menos? De la clase B o menos, de la clase C o menos, siempre suponiendo que sea ordinal, ¿eh? Si no fuera ordinal, esto ya no se hace, ¿sí? Si no tiene orden, no tiene sentido acumular valores. Pero si es ordinal, si esto fuera 3 clases que están ordenadas por nivel, por ejemplo, clase A, clase B y clase C, entonces tiene sentido preguntarme cuánta gente es de la clase A o menos, B o menos, C o menos. Por tanto, la frecuencia absoluta acumulada nos dice cuántos casos tenemos de cada categoría y todas las anteriores. Por ejemplo, gente que va a la clase A o menos, 2, porque no hay ninguna categoría anterior. Gente que va a la clase B o menos, 6 y 2 serían 8. Gente que va a la clase C o menos, pues 2 más 6 más 2 serían 10. ¿Sí? Sería 2, 8 y 10. Esto viene a hacer una suma en zigzag, ¿no? Lo primero siempre es igual porque no hay nada anterior. Entonces ya llevo 2, 2 más 6 nuevos, ya llevo 8, 8 más 2, ya llevo 10, ¿no? Pues tendríamos todo esto. Venga, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Seguimos. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Sería la proporción de veces que nos aparece un determinado dato, ¿sí? La proporción de veces. ¿Cuántas veces nos aparece? Bueno, esto en total son 10. ¿Cuántas veces nos aparecen alumnos que sean de la clase A? 2 veces. ¿2 veces de cuánto? De 10. Pues 2 entre 10 sería 0,2. Después, ¿cuántos alumnos son de la clase B? Pues 6 de 10. 6 de 10 serían 0,6 y 2 de 10 serían 0,2. Pues ya tenemos las frecuencias relativas. Si yo sumo las frecuencias relativas sería siempre 1. ¿Sí? Las frecuencias relativas, si lo multiplico por 100 sería un porcentaje, ¿no? Es decir, el 20% de la clase
era de la clase, o sea, el 20% de la muestra era de la clase A, el 60% de la muestra era de la clase B, el 20% era de la clase C. ¿Sí? Venga, y luego eso también lo podemos acumular, pues igual que antes, ¿no? Lo primero igual, 0,2 más 0,6 sería 0,8, 0,8 más 0,2 sería 1. ¿Sí? Bien, pues ya hemos construido una tabla de frecuencias. No os preocupéis que en el examen no os van a hacer construir una tabla de frecuencias, el examen ya veréis que es súper teórico, prácticamente no tenéis que hacer nada de cálculos, pero bueno, que tengáis esta idea de cómo se sale una tabla de frecuencias, pues sí que os puede ser una tabla y que la tengáis que interpretar. Bien, eso es lo primero que podemos hacer en estadística descriptiva univariante, ¿no? Trabajar con una tabla de frecuencias. Lo siguiente es las representaciones gráficas. Las representaciones gráficas son formas de expresar los datos de una forma más visual. Sí, así que tendremos diferentes formas de representar los datos a través de un gráfico, que es más visual, que es más comprensible muchas veces que una tabla de frecuencias. Venga, aquí tenéis varios pantallazos, son del Jamovi, que es el programa que utilizáis, o el GStat. Os he puesto los pantallazos del programa informático que utilizaremos. Venga, entonces, datos cualitativos. Tenemos primero diagrama de sectores. El primer gráfico para variables cualitativas es el diagrama de sectores. ¿El diagrama de sectores en qué consiste? Pues es el típico gráfico del pastel, ¿no? Donde tenemos pues todo representado aquí y dentro del gráfico vamos a representar la proporción que nos representa cada categoría. Por ejemplo, en el caso de antes, la categoría A era el 20%, ¿no? La categoría B era el 60% y la categoría C era el otro 20%, pues nos quedaría una cosa así, ¿no? Repartimos el pastel en función de la frecuencia relativa. Es una forma de representar las frecuencias relativas, ¿sí? Es una forma de representar las frecuencias relativas. A veces sale también con los porcentajes. O aquí teníais tipo de fumador, bueno, los grupos estos, pues también lo teníamos aquí. Luego tenemos el diagrama de barras. Diagrama de barras consistiría en lo siguiente. Sería poner las diferentes categorías aquí y es un gráfico que nos va a permitir expresar las frecuencias absolutas. Si el de sectores nos representaba las frecuencias relativas, el de barras nos representa la frecuencia absoluta. Así que teníamos los datos de antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues la categoría A eran 2, la categoría B eran 6 y la categoría C también eran 2. Pues tendríamos esto, ¿no? Diagrama de barras, nos quedaría pues una cosa como esta, ¿sí? Aquí tenéis un diagrama de barras calculado aquí, hombres y mujeres, ¿no? Pues tenemos 15 hombres y en este caso 20 mujeres, bueno, en función de los datos, pero fijaros que la altura de la barra sería la frecuencia absoluta. ¿Cuándo utilizamos el diagrama de sectores? Pues básicamente cuando tengamos datos de tipo nominales. Deberían ser datos nominales. No es aconsejable que sean ordinales, aunque en este caso os lo han puesto así en las diapositivas, pero lo ideal sería que fueran variables de tipo nominales. Si tiene orden, siempre sería mejor un diagrama de barras. ¿Y el diagrama de barras para qué tipo de variables nos serviría? Pues para nominales, a veces podrían ser diferentes clases sin orden. También podrían tener orden, decíamos antes, si es nivel de inglés, pues ordinales también nos sirven. Y también para discretas, si fuera una cuantitativa discreta, si esto fuera 0, 1, 2, también nos serviría el diagrama de barras. Así que el diagrama de barras sirve para nominales, para ordinales, vamos a ver aquí, y para variables discretas. Mientras que el de sectores, lo ideal sería el de nominales, aunque a veces se utiliza para más casos como el que tenéis, como el ejemplo que tenéis en el dossier, que sería una variable cuantitativa, pero bueno, sería por intervalos. Venga, eso para variables de tipo cualitativas. En cambio, si las variables son de tipo cuantitativas, pues básicamente vamos a tener dos gráficos, que son primero el diagrama de la caja o el box plot, y después vamos a tener el diagrama del histograma. Venga, el boxplot. ¿En qué consiste el boxplot o diagrama de la caja? Esto ya es para variables cuantitativas. Por ejemplo, imaginaos que tenemos aquí vamos a poner otro ejemplo distinto de esto, la nota del examen.
0, un 1, un 2, un 3, 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 y un 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construiremos un boxplot? Pues un boxplot básicamente son 5 valores. Serán el valor más bajo de la distribución, el mínimo, por ejemplo, imaginaros que el mínimo es un 1, ¿sí? La persona que menos nota ha sacado de mi muestra es un 1. Después tendremos el máximo de la distribución, imaginaos que el máximo es un 10, por ejemplo. Y después tendremos los 3 cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Esto sería el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y esto es el máximo y esto sería el mínimo. Con esto tendremos dibujado el boxplot. El valor más bajo, el valor más alto y los 3 cuartiles. ¿Qué son los 3 cuartiles? Esto lo veremos más adelante cuando hagamos los indicadores de posición, pero como introducción, pues los cuartiles serían aquellos 3 números que nos dividen en 4 partes iguales. Si yo ordeno todos los datos de la muestra, por ejemplo, ordeno todas las personas por su nota, pues las 3 personas que nos cortarían en 4 partes, que nos limitan 4 partes del 25%, eso son los 3 cuartiles, ¿sí? Así que lo importante son estas 5 marcas. Luego se hacen unas líneas así verticales, pero eso no tiene ninguna utilidad, ¿sí? Es algo decorativo. Lo importante son las 5 marcas horizontales. Yo veo esto y enseguida entiendo qué ha pasado aquí. El 25% de la clase ha sacado entre un 1, que es la nota más baja, y un 4. ¿Sí? El 25% de la clase ha sacado entre un 4 y un 5. El 25% de la clase ha sacado entre un 5 y un 7. Y el 25% entre un 7 y un 10. Pues nos hacemos una idea más o menos de cómo se han repartido las notas de la clase. Pues es la idea del boxplot. Aquí tenéis un gráfico. Si tenemos algún puntito fuera de la caja, significa que es un valor outlier o extremo, ¿sí? Si tenemos un valor muy alejado del resto, pues el ordenador nos lo coloca fuera con un puntito para que no nos distorsione mucho el gráfico de la caja, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los pesos actuales, ¿no? El peso de las personas de esta muestra, las personas que pesan menos pesan algo así como 35 kilos, 37 kilos, ¿sí? Y las que más pesan se pesan alrededor de 100 kilos, ¿no? El máximo. Y luego tenemos los 3 cuartiles, la mitad central de la clase, ¿no? O del grupo este, estaría entre 55-60 y unos 70, ¿no? Más o menos, que sería el cuartil 1 y el cuartil 3. Bueno, el cuartil 1 sería algo así como 57, el cuartil 2 sería algo así como 65 y el cuartil 3 sería algo así como 70, ¿sí? Pues bueno, lo podríamos interpretar de la misma manera que antes. Lo veremos después cuando volvamos al tema de los indicadores de posición. Y luego, por último, tenemos el histograma. En el histograma lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar los datos. El histograma solo servirá para datos cuantitativos agrupados por intervalos, solo para intervalos. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos la nota del examen y la tenemos agrupada por intervalos. Tengo gente que ha sacado entre un 0 y un 2, entre un 2 y un 4, entre un 4 y un 6, entre un 6 y un 8, entre un 8 y un 10. Sí, pues a partir de aquí yo puedo hacer un histograma. Si tengo datos cuantitativos agrupados en intervalos, unos datos cuantitativos continuos normalmente, que es cuando tendremos que agrupar en intervalos, pues podemos hacer un histograma. Y por ejemplo tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, pues tengo 2 personas que tienen entre un 0 y un 2, luego 4 personas entre un 2 y un 4, 5 personas entre un 4 y un 6, 4 personas entre un 6 y un 8 y 3 personas entre un 8 y un 10, por ejemplo. Pues esto sería un histograma. ¿Sí? Entre 0 y 2 hay 2 personas, entre 2 y 4 hay 4 personas, entre 4 y 6 hay 5 personas, ¿sí? Nos serviría para esto. Vale, esto además de expresarlo así, también se puede expresar como función de densidad, como es el gráfico que nos hace, por ejemplo, aquí Jamovi, donde realmente si los intervalos son iguales, la altura, o sea, lo que nos define aquí la frecuencia absoluta es el área de cada uno de los tramos, pero si los intervalos son igual de anchos, el área depende de la altura, así que en el fondo la altura nos está diciendo la frecuencia absoluta. Si no fueran exactamente iguales, entonces realmente lo que importa es el área. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama sobre el peso actual, ¿no? Y vemos que donde hay más casos, aquí lo tenemos en el eje densidad, entonces donde tenemos más casos sería pues entre
65, bueno, 62 y 64, no sé, por aquí, ¿no? Entre 60 y 70 es donde las barras son más altas, luego tenemos cada vez menos. Bueno, nos sirve para hacer una distribución de los datos, la idea es esta, aunque el Hamomi en lugar de ponernos los valores, nos pone la densidad para que podamos calcular el área, pero es equivalente, es lo mismo. ¿Sí? Solo tenéis que saber interpretar pues, que donde haya las alturas de las barras sean más altas, pues quiere decir que ahí tendremos más casos. ¿Sí? A diferencia del diagrama de barras, en el histograma las barras siempre estarán pegadas, siempre estarán juntas, porque no hay ningún salto entre un valor y otro. Esto va del 0 al 2, luego ya del 2 al 4, del 4 al 6. Así que estarán todas pegadas. Los histogramas siempre tienen las barras juntas y siempre van por intervalos. Pero la idea es la misma que la del diagrama de barras. También tenemos otra versión del histograma que es el polígono de frecuencias. A ver, el polígono de frecuencias lo que nos sirve es, si nosotros cogemos el histograma y le hacemos el punto central de cada barra, si generamos un polígono que una todos estos puntos, pues esto sería un polígono de frecuencias. Pero es lo mismo, si yo borro las barras y me quedo solo con la línea, sería un polígono de frecuencias. Es equivalente al histograma totalmente. Bien, vamos a la página siguiente. Venga, vamos a la página 4. Ya hemos visto, por tanto, como formas de hacer estadística descriptiva unidimensional. Hemos visto que podemos hacer tabulación de los datos, que podemos hacer gráficos, estos 4 gráficos que hemos estudiado, los 2 primeros para cualitativas, los últimos 2 para cuantitativas y el histograma específicamente cuando los datos estén por intervalo. El boxplot servirá para cualquier tipo de caso. Y ahora vamos a empezar a ver las diferentes medidas de síntesis. Podemos hacer una serie de cálculos, indicadores numéricos, que nos servirán para poder identificar alguna característica de la muestra. Vamos a la página 4. Vamos a empezar con medidas de tendencia central. Medidas de síntesis de tendencia central. Nos van a indicar, son cálculos que nos van a permitir identificar dónde está el centro de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, la primera medida de tendencia central sería la media aritmética. La media aritmética nos localizará el centro. ¿Cómo lo hará? Pues haciendo el sumatorio de todos los valores y dividiendo entre el número de valores. ¿Sí? Imaginaos que tenemos que las notas de una muestra de 5 personas han sido un 4, un 7, un 9, un 8 y un 1. Pues ¿cuál sería la media aritmética? Pues coger 4, más 7, más 9, más 8 y más 1. Y luego lo divido entre 5, ¿no? Y eso nos daría la media aritmética de estos datos, ¿no? La típica media, sumamos todos los valores, lo dividimos entre el total y nos da el promedio, la media aritmética. ¿Sí? Esta será la medida de elección para localizar el centro. Esto nos servirá para localizar el centro. Pero la media aritmética tiene un problema principal, que es que le afectan mucho los valores extremos. Si hay un valor que está muy alejado del resto, entonces la media nos va a quedar muy distorsionada. Por ejemplo, imaginaos que aquí al pasar los datos me he equivocado al pasar un dato y he puesto, en lugar de 4, he puesto 44. ¿Sí? ¿Qué pasaría con la media aritmética? Que por un valor muy extremo como este, pues nos quedaría algo así como 10 de media. Por solo un valor, la media, que aquí sería algo así como 5 o así, ¿no? Pues nos quedaría totalmente distorsionada. Así que si tenemos una media aritmética y un valor es muy extremo, nos queda totalmente invalidada. No sirve si tenemos valores muy extremos. No nos sirve para valores muy extremos. Venga, entonces, ¿qué alternativa tenemos? Pues la alternativa que vamos a tener va a ser la mediana. La mediana de la distribución será el valor que nos encontraríamos justo en el medio si nosotros ordenáramos todos los datos. Por ejemplo, si yo tenía estos datos, pues los ordeno 1, 4, 7, 8, 9. ¿Cuál es la mediana de estos datos? La mediana sería el 7. ¿Sí? La mediana es el 7, que es justo el que está en el medio. Si quiero localizar la posición de la mediana, es la posición central, pero si tengo muchos datos, a lo mejor con pocos datos como aquí, es muy fácil verla, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tuviera 272 datos? Sería un poco más difícil encontrar el centro. Pues para eso hacemos posición de la mediana es igual a n más 1 entre 2. ¿Sí? Así que cogeríamos n de 5,
5 más 1 entre 2, 3. ¿Eso qué quiere decir? Ojo con esto. Esto no quiere decir que la mediana sea 3. Quiere decir que está en la posición 3. Así que haríamos 1, 2 y 3. 1, 2 o 3 y 3. Así que el 7, la mediana es un 7. Esta fórmula es para localizar a la mediana si tenemos muchos números. Si hay muy poquitos no hace falta. Aquí lo vemos enseguida sin necesidad de hacer ningún cálculo. Venga, por tanto, si tenemos números impares es el valor que está justo en el centro. ¿Qué pasa si tenemos números pares? Si hubiéramos tenido aquí un 10, ¿qué habría pasado con la mediana? Que ya no sería el 7. Estaría entre el 7 y el 9, ¿no? Entre el 7 y el 8. Sería en este caso el 7,5. Si tenemos números pares, la mediana la encontraremos siempre haciendo el promedio entre los dos valores centrales. Será el promedio de los dos valores centrales. En este caso nos quedaría este 7,5. Venga, y si hiciéramos la posición de la mediana ahora sería 6 más 1 entre 2, sería 3,5, por tanto 1, 2, 3 y medio, pues hacemos el promedio de los dos centrales. ¿Qué ventaja tiene la mediana? Pues que no le afectan para nada los valores extremos, ¿sí? Si hubiéramos tenido, si yo aquí al pasar los datos me hubiera equivocado en el 1, hubiera puesto un 11, ¿sí? ¿Qué pasaría con la mediana? ¿Habría cambiado? Bueno, vamos a ponerlo así al revés. Vamos a volver a este ejemplo. Venga, decíamos que aquí teníamos que era 7. ¿Pero qué habría pasado si al pasar los datos pongo un 99 en lugar de un 9? ¿Le afectaría a la mediana? ¿Le afectaría el valor extremo del 99 en lugar de 9? No, no le afectaría para nada. Seguiría siendo el último número, así que la mediana sería igual. ¿Sí? Así que los valores extremos a la mediana no le afectan. ¿Sí? Así que lo podemos utilizar para identificar el centro si tenemos valores muy extremos. Si tengo un valor muy extremo, la media nos queda totalmente distorsionada. Es mucho mejor utilizar la mediana para identificar el centro, a la cual no le afectan los valores extremos. Venga, y luego por último tenemos la moda. La moda se refiere al valor que más se repite, el que está de moda es el que más aparece, ¿no? Así que moda se refiere al número más repetido. Si nosotros tenemos unos datos que son estos, ¿cuál sería la moda aquí? Pues el 4, porque es el número más repetido, ¿no? Se repite 2 veces más que ningún otro. Puede ser una distribución que tenga una moda, unimodal, o como esta que no tiene ninguna moda porque ningún número se repite, así que sería amodal. O puede ser que sea bimodal con 2 modas, o multimodal si tiene más de 2 modas. ¿Sí? Así que la moda se refiere al valor que más aparece, el que más se repite. ¿Sí? Si no hay ninguno amodal, unimodal, bimodal, multimodal, en función de los datos. Venga, para acabar de fijar esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. En el examen, repito, no os van a hacer prácticamente calcular nada, es todo interpretarlo. Así que vamos a hacer el ejemplo muy sencillo, muy rápido, solo para acabar de recordar cómo se aplican las fórmulas y demás. Dice, calcula los indicadores de tendencia central con los siguientes datos. Tenemos 3, 7, bueno, tenemos 3, 7, 5, 3, 6, 7, 8, 6, 7 y 9. Venga, ¿qué tenemos que hacer lo primero? La media aritmética, ¿no? ¿Sí? No hay valores extremos, se puede utilizar la media. Es el sumatorio de los valores entre n. ¿Sí? Yo lo voy resolviendo en plan rápido. Si lo queréis intentar hacer, podéis parar un momentito el vídeo, intentar resolver la media, la mediana y la moda con esos datos y luego ponéis el play y lo corregimos, ¿vale? Yo lo soluciono directamente, pero si queréis ir con más calma, paráis el vídeo y lo resolvéis antes de ver la resolución. Venga, ¿cómo haríamos la media aritmética? Pues sería ir cogiendo todos los valores y haciendo la suma. Sería 3 más 7 más 5 más 3, ¿no? Toda esta suma de todos los valores entre el total de valores, que aquí son 3, 6, son 10, ¿no? Así que nos quedaría hacer todo esto, ¿no? Si hacemos el cálculo, nos quedaría 3 más 7 más 5 más 3 más 6 más 7 más 8 más 6 más 7 más 9 y entre 10. Sería 6,1, ¿no? Pues ya tenemos la media aritmética calculada de los datos. La mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Pues necesitamos antes de nada ordenar los datos, ¿no? Vamos a tener que ordenar los datos y coger el que esté justo en el medio. En este caso, ordenados los datos sería 3,
3, 5, luego 7, no, 6, luego 7, 7, 7, 8 y 9, ¿no? 3, 3, sí. Así que con estos datos, ¿cuál es la mediana? Pues el que está justo en el medio. Si no lo veo muy claro, lo calculo. Posición de la mediana igual a n más 1 entre 2. Es decir, son 10 más 1 entre 2 igual a 5,5. Ojo con esto. ¿Eso significa que la mediana es 5,5? No. Significa que la mediana está en la posición 5,5. 1, 2, 3, 4, 5,5. ¿Sí? Así que estaría aquí. La mediana en este caso sería, le he puesto bien esto, ¿no? 3, 3, 6, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, vale. 7, 7, 8, 9. 3. Ahora sí, que no había copiado bien los datos. Venga, por tanto, sería la posición de la mediana, sería el 5,5, pues 1, 2, 3, 4, 5,5, pues estaría entre el 6 y el 7. La mediana sería 6,5. Ojo, que esa es la posición 5,5, 1, 2, 3, 4, 5,5. Pero la mediana realmente es el 6,5. Venga, y luego por último tenemos la moda. ¿Cuál sería la moda? La moda es el valor que más se repite. Pues sencillamente el que más se ha repetido aquí, ¿cuál ha sido? El 7, que se ha repetido 3 veces, contra 2, que se ha repetido el 3, el 6, ¿no? Así que la moda sencillamente es 7. Media aritmética 6,1, mediana 6,5, moda 7. Es un ejemplo muy sencillo porque ya os digo, esto tampoco va a ser un examen de cálculo, es solo para que tengamos un pequeño ejemplo y se acabe de entender ya bien. ¿Qué más? Después tenemos las medidas de dispersión. Hemos visto las medidas de tendencia central, todo esto nos permite localizar el centro de los datos. Vamos a ver ahora medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a permitir identificar si los datos están muy dispersos, muy repartidos, o si están muy juntos, ¿sí? Si están muy separados o muy juntos. Por ejemplo, si yo tuviera dos series de datos, una primera que es 4, 4, 5, 6, 6 y otra que es 1, 3, 5, 7, 9, ¿cuál de las dos series es más dispersa o tiene una mayor variabilidad? ¿Sí? O más heterogénea, a veces se puede decir de diferentes maneras. ¿Cuál es la distribución más dispersa, más variable? La segunda, ¿no? Tiene una mayor variabilidad que la primera, que los datos están muy juntos. Venga, pues esa es una característica que nos puede interesar para varias cosas, ver la dispersión. Así que para identificar la dispersión vamos a tener también varios indicadores numéricos que nos permiten ver cómo de dispersos son los datos. Venga, el primer indicador que tenemos es el rango. El rango de la distribución, o la amplitud, o el recorrido también se llama, es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. Eso nos da una primera idea de si los datos están muy repartidos o muy juntos. ¿Cuál es el rango de la primera serie? Sería 6, ¿no? El valor más grande, menos 4, el valor más pequeño, sería 2. Y de la segunda serie, ¿cuál sería? 9 menos 1 sería 8, ¿sí? Fijaros que en la primera serie todos los números están en un margen de 2 puntos, en la segunda serie todos los números están en un margen de 8 puntos. Así que vamos a tener mucha más dispersión en la segunda serie que en la primera. Esto nos lo identifica el rango. El problema del rango es que solo coge el mínimo y el máximo, por tanto yo podría tener 1000 números, todos muy juntos, pero con que tenga uno muy separado el rango me va a quedar muy grande, así que le van a afectar mucho los valores extremos. No es muy fiable el rango, pero nos está indicando de alguna manera la dispersión. Para que sea un poquito más fiable podemos utilizar otro rango, que es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico consiste en hacer la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Sí? El cuartil 3 y cuartil 1. Decíamos antes, que lo veremos en el próximo vídeo ya, que los cuartiles son los 3 valores que nos separan la distribución en 4 partes iguales, ¿no? En este ejemplo vamos a decir que sería 3, 5 y 7, los 3 cuartiles, y 1, 4, 5 y 6 en la primera serie. Así que en la primera serie, ¿cuál sería el rango intercuartílico? 6, que es el cuartil 3,
menos 4, que es el cuartil 1, así que 2. En la segunda serie sería 7 menos 3, así que 4. Venga, por tanto el rango intercuartílico nos dice la distancia que hay entre cuartil 1 y cuartil 3. ¿Sí? Decíamos que esto era el 25%, 25, 25, 25, así que el rango intercuartílico que nos dice el rango del 50% central de la distribución. Es el rango del 50% central. Venga, estas son dos medidas muy sencillas, pero tampoco van a ser no son las medidas más importantes. ¿Sí? Son medidas un poco complementarias. Las mejores medidas, vamos a quedarnos solo con el segundo ejemplo, mejor. 1, 3, 5, 7 y 9. Las mejores medidas van a ser las siguientes. Ahora vamos a ver tres medidas y las tres están encadenadas. Es decir, primero hay que calcular la varianza, de la varianza sacaremos la desviación típica y de la desviación típica sacaremos el coeficiente de variación. Pero necesitamos sacar cada una a la anterior para poder calcularla. La primera medida es la varianza. La idea de la varianza es la siguiente. ¿Cómo puedo identificar la dispersión? Pues yo voy a coger la serie de datos, cojo el valor central y puedo mirar en cuánto se alejan los números del centro de los datos, de la media. ¿Sí? Si los números están todos muy cerca de la media, diremos que es poco dispersa. En cambio, si los números están todos muy lejos de la media, diremos que es una distribución muy dispersa. ¿Sí? Así que la idea de la varianza es captar la variabilidad a partir de la diferencia de los valores a la media. Así que la idea va a ser hacer estas distancias. Aquí, por ejemplo, la media aritmética sería 5. Así que sería ir haciendo 1 menos 5 sería la diferencia a la media, sería menos 4. De 3 menos 5 sería menos 2. 0, 2, 4. ¿Sí? Las diferencias de cada número a la media. Pero lo que me interesa es algo que me resuma todo esto, así que lo que haremos sería una media aritmética. Vamos a hacer el sumatorio de la diferencia de los valores a la media y lo vamos a dividir entre n. Así hacemos un promedio de lo que se alejan los valores de la media. Pero ¿qué ocurre si hago un promedio de todo esto? Que hay distancias negativas y distancias positivas, así que se me van a anular. Y por tanto me quedaría una varianza de 0. No me sirve. Por tanto, ¿cómo hacemos en matemáticas si tenemos problemas con que hay valores negativos y positivos y los queremos sumar todo? Pues lo podemos elevar al cuadrado. Si cogemos y hacemos esto elevado al cuadrado, ¿sí? Pues tendríamos este cálculo, nos quedaría esta varianza. ¿Sí? Pues ya tendríamos la fórmula de la varianza. Y esto es n-1 porque lo utilizaremos para estadística inferencial, se pierde un grado de libertad, lo veremos más adelante. ¿Sí? En lugar de n sería por n-1 por una cuestión estadística. Así que al final nos quedaría esta fórmula. Nos da la distancia de los números a la media, de media, pero está al cuadrado, porque lo hemos tenido que elevar al cuadrado. Así que es una medida que va a ser un lío, no va a ser algo fácil de interpretar. Va a ser un lío, porque nos va a decir lo que se aleja los números de la media al cuadrado, ¿sí? De media. Así que es algo difícil de interpretar. Por eso vamos a arreglarlo un poquito, pero la primera medida va a ser esta, ¿sí? Lo que nos dice es la distancia de los números a la media al cuadrado, la distancia cuadrática de los números a la media, de media, ¿sí? En nuestro ejemplo sería hacer pues 1 menos 5 al cuadrado más 3 menos 5 al cuadrado más, ¿no? Iríamos haciendo lo mismo para todos los valores, ¿sí? Y luego lo dividiríamos entre n, que sería 5, menos 1. En nuestro ejemplo sería así. Ahora vemos un ejemplo numérico. Por tanto, la varianza, si hacemos este cálculo, vamos a calcularlo un momento, sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado por 2 entre 4. Sería 10. Si calculamos la varianza y nos da 10, ¿eso qué quiere decir? Pues que la distancia cuadrática de las puntuaciones de cada alumno a la media es de 10 puntos. Eso es un lío. Son puntos de examen al cuadrado, está al cuadrado la medida, así que queda totalmente invalidada la interpretación, porque es una distancia cuadrática. Así que para arreglar un poquito, ¿qué podemos hacer? Pues quitarle el cuadrado, que es la desviación típica. La desviación típica consiste en hacer la raíz cuadrada de la varianza. Si hacemos la raíz de la varianza, pues conseguimos una medida que ya no estará al cuadrado. Si hacemos la raíz de 10, pues nos quedaría 3,16.
3,16, ahora sí, puntos. La desviación típica es mucho más interpretable. ¿Qué me dice una desviación típica de 3,16? Pues que las notas de este examen se alejan de la nota media, de media, en 3,16 puntos. Unos se alejan más, otros menos, ¿sí? El 1 del 5 se aleja más, el 3 del 5 menos, unos se alejan más, otros menos, pero de media, los números de la serie se están alejando en 3,16 puntos de la media aritmética de la serie, ¿sí? Es un poquito lío también, ¿eh? Pero ya es algo que lo podemos interpretar un poquito mejor. Nos dice la distancia por medio de los números de la serie al centro de la serie, ¿sí? De todas maneras, 3,16 puntos, ¿eso es mucho o es poco? Pues no sabemos, es algo un poco también difícil de interpretar. Pues depende de cuál sea la escala. Si hablamos de una escala de 0 a 100, 3,16 es muy poquito. Pero si es un examen sobre 10 puntos, pues 3,16 parece algo normal. Y si es un examen sobre 5 puntos, 3,16 parece mucho, ¿sí? Así que fijaros que depende de la escala en la que estemos trabajando. Si los números son muy grandes, pues este valor significa poca dispersión. Si los números son todos muy pequeños, pues esto significaría mucha dispersión. Así que esto en sí nos lo podemos más o menos interpretar, pero tampoco es muy práctico, porque tampoco sabemos si es mucha o poca dispersión con ese número. Necesitaríamos entender muy bien la variable. Así que tendremos una tercera medida relacionada, que es el coeficiente de variación, que esta sí que sería la mejor medida. Consiste en coger la desviación típica y ponerla en relación a la media, porque si la unidad es muy grande, pues la media no será muy grande. Así que veremos la relación de la desviación típica respecto a la media y luego la multiplicaremos por 100. Así nos dará un porcentaje, qué porcentaje nos representa la desviación típica respecto a la media de la variable. ¿Sí? En nuestro caso sería 3,16 dividido entre la media, que sería una media de 5. Pues esto nos daría un coeficiente de variación en porcentaje, 3,16 entre 5, y por 100 sería un 63,2%. Vale, pues ya veo que es una dispersión pues media alta, ¿no? Eso sería un porcentaje. Si se acerca al 100%, pues diremos que es mucha dispersión. Si se acerca a 0, pues poca dispersión. Pero esto ya nos da una medida relativa, una medida que ya no depende de la unidad, sino que es una medida en porcentaje, así que esto lo podemos interpretar mucho mejor. Esta es la mejor medida para poder valorar la dispersión, el coeficiente de variación. Si os dicen qué variable tiene más dispersión, siempre deberíamos utilizar el coeficiente de variación para compararlo, ¿sí? Porque si no, cualquier otra medida pues dependerá de la unidad de medida. Por ejemplo, si yo os digo ¿qué es más disperso? Las notas de este examen, que hemos dicho que tienen media 5 y desviación típica de 3,16, ¿qué es más dispersa? ¿Las notas de ese examen o los salarios de una empresa? Los salarios de una empresa que de media son 1.500 euros y desviación típica es de 50. ¿Qué es más disperso? Pues salarios de la empresa, 50 de desviación típica, puntos de este examen, desviación típica 3,16. ¿Qué es más disperso? Pues parece más disperso los salarios de la empresa, porque es un número más grande, pero hemos dicho que no lo tenemos que interpretar directamente. Estos son euros de salario mensuales y estos son puntos de un examen sobre 10, así que no tiene nada que ver, no lo puedo comparar. Yo no puedo decir que es más disperso esto porque tenga mayor desviación típica, porque son unidades distintas. ¿Qué deberíamos hacer? Calcular el coeficiente de variación. Entonces tendremos una medida en porcentaje que ya no dependerá de la unidad de medida. ¿Cuál es el coeficiente de variación aquí? Hemos dicho que era 63,2%. ¿Y aquí cuánto sería? Pues 50 entre 1.500 y multiplicado por 100. Es decir, un 3,3%, ¿no? Ahora sí que lo podemos comparar bien. ¿Qué era más dispersas, las notas de este examen o los salarios de esta empresa mensuales? Eran mucho más dispersas las notas de este examen, están mucho más repartidos, que los salarios de esta empresa, que se alejan de media en 50 euros del salario medio, pero eso es muy poquito respecto al salario medio de 1.500 euros, ¿sí? Así que tendríamos que es muy poco dispersa esta variable. Fijaros que la desviación típica puede llevar a confusión, pues es un número muy grande, pero eso no significa que sea muy dispersa la variable. Depende de la unidad de medida. Así que la mejor medida para valorar la dispersión siempre es el coeficiente de variación. Siempre. Y además, si os piden comparar la dispersión en dos variables distintas,
Siempre debemos comparar los coeficientes de variación, nunca las desviaciones típicas, porque estarán en unidades diferentes. ¿Sí? Venga, pues estas son todas las medidas de dispersión. Vamos a hacer el ejemplo que tenemos aquí y acabaremos con esta primera clase. Venga, dice, calcula los indicadores de dispersión de estos datos. Tenemos 48, 54, 58, 60 y 60. ¿Sí? Vamos a considerar que esto sería el cuartil 1 y esto sería el cuartil 3. ¿Sí? Y esto sería el cuartil 2 o la mediana, ¿no? Venga, antes de nada, la primera medida era el rango. Como os decía antes, si queréis podéis parar un momento el vídeo e intentar resolver las 5 medidas que hemos visto y luego ponéis play y veis a ver si lo habéis hecho bien. Yo lo corrijo directamente para quien quiera directamente ver la corrección, para quien quiera pues que lo vaya intentando hacer en el dossier. Rango, distancia entre el máximo y el mínimo, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo? Pues sería 60 menos 48, sería 12. ¿Sí? Siguiente, rango intercuartílico. Diferencia entre cuartil 1 y cuartil 3 sería 60. Vamos a poner así, cuartil 3 menos cuartil 1 sería 60 menos 54, sería igual a 6, ¿no? Por tanto, el rango intercuartílico sería de 6. Siguiente medida, la varianza. La varianza es el sumatorio de cada valor menos la media al cuadrado, por el tema de los positivos y negativos que comentamos antes, y entre n menos 1. Así que, antes de nada, tenemos que calcular la media. ¿Cuál sería la media de estos datos? Pues sería hacer 48 más 54 más 58, ¿no? Todo esto sumado y dividido entre 5 números que tenemos. Venga, así que tendríamos 48 más 54 más 58 más 60 más 60. Y luego dividido entre 5. Sería igual a 56. La media aritmética sería igual a 56. Venga, pues ahora ya lo podemos resolver. Sería cada valor 48 menos la media, que sería 56, al cuadrado más el siguiente valor, que sería 54 menos la media, que sería 56, al cuadrado más el siguiente valor, que sería 58 menos 56 al cuadrado más, bueno, esto para todos los valores, ¿no? Luego 60 menos 56 al cuadrado y 60 menos 56 al cuadrado, ¿no? Todo sumado entre n menos 1, que sería 5 menos 1, ¿no? Venga, si hacemos este cálculo, nos quedaría nos quedaría 104 entre 4, 26. Nos quedaría una varianza de 26. ¿Qué nos indica una varianza de 26? Pues no mucho, hemos dicho que el valor en sí nos dice que la distancia cuadrática de los números a la media, de media, es 26. Es una distancia cuadrática, esto no lo vamos a poder interpretar bien. Así que sabemos que es una media de dispersión, pero no lo podemos interpretar bien. Así que calcularemos la desviación típica. Desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Así que sería la raíz cuadrada de 26, ¿no? Si hacemos la raíz cuadrada de 26, raíz de 26 es 5,1. Vale, esto ya es un poquito más interpretable. Nos dice que los valores de la serie se alejan de la media en 5,1 puntos de media. Igualmente 5,1 es mucho o poco. Pues no lo sé, la variable es bastante grande, tiene números grandes, 5,1 parece más bien poco, pero para poder identificarlo bien siempre necesitaremos el coeficiente de variación. Coeficiente de variación, hemos dicho que es desviación típica entre la media y por 100. Desviación típica es en este caso 5,1 entre la media aritmética, que sería 56, y luego multiplicado por 100. 5,1 entre 56 y luego por 100. Eso nos daría un 9,1%. 9,1% de coeficiente de variación. Pues ahora sí que ya lo podemos interpretar bien.
Esto lo podemos entender como un porcentaje de 0 a 100, aunque podría en algunos casos superar 100, incluso podría, bueno. Entonces, a partir de aquí, el 9,1% lo interpretaremos como que es un valor muy bajo, ¿sí? La desviación típica representa solo el 9,1% de la media. Es decir, diremos que hay muy poca dispersión. Esta variable es poco dispersa, ¿no? Son números grandes y no se alejan mucho unos números de otros, ¿no? Así que diremos que es una variable poco dispersa. Hemos sacado las 5 medidas para analizar la dispersión. Como os digo, en los exámenes ya veréis que os van a preguntar cosas muy teóricas, tipo si la coeficiente de variación es tanto, ¿eso cómo lo interpretamos? Más que de hacer cálculos, pero creo que es importante también que hagamos un pequeño ejemplo de cálculo y no veamos solo las fórmulas, porque así acabáis de entender mejor qué significa cada uno de los cálculos, que al final es lo importante, que entendáis qué significa cada uno de los indicadores. Venga, entonces, con esto acabamos con esta primera clase del curso y nada, nos vemos ya en el segundo vídeo.